sistema nervioso y el desarrollo embrionario del ojo. Así que si le pueden dar una leída a las partes principales del sistema nervioso central y cuáles son las estructuras principales del ojo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vale. Bueno. Ok, chicos, entonces vamos a empezar y en este caso veríamos la última práctica enfocada al desarrollo embrionario de los organismos y pues en este caso de mamíferos. En cuanto a mamíferos, chicos, ¿qué me pueden decir de manera general? Características. Perdón. Ajá. No, perdón. No, sí, ¿qué me pueden decir? ¿Qué Yo de características? lo que encontré es que los mamíferos son aquellos organismos vertebrados que se caracterizan principalmente por poseer glándulas mamarias que utilizan para alimentar a sus crías. Exactamente, las glándulas mamarias pues son una característica muy importante dentro de los mamíferos porque obviamente ayuda una vez que nacen los individuos o bueno, los organismos, les ayuda para que continúen principalmente como alimentación, ¿no? Y que pues lo vamos a ver principalmente caracterizado o representado en este grupo. Inclusive desde todo, ¿no? Desde, ahorita vamos a ver, bueno, por ejemplo, esta, de las diferentes subclases, desde Prototeria, Metateria, Euteria, todos presentan esa de manera característica en las glándulas mamarias. ¿Qué otra característica me podrían decir de estos organismos? ¿Cómo es su fertilización? ¿Que nacen de la mamá? Ajá, y por lo tanto su fertilización pues va a ser interna, ¿sale? El desarrollo se va a llevar a cabo de manera interna. ¿Son organismos dioicos? Sí. ¿Sí? Esto quiere decir que hay tanto hembras como machos. Y en cuanto al dimorfismo sexual, chicos, ¿cómo se observan ellos? Generalmente el macho es más grande que la hembra, ¿no? Exactamente, aquí vamos a ver bueno, principalmente marcado que los machos son de mayor tamaño, desarrollan mayor musculatura. Les va a pasar una imagen. La siguiente, por ejemplo, los machos, bueno, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? En el caso de los leones, pues salen presentar melena, algunos cuernos, astas, pero bueno, de manera general sí hay un dimorfismo sexual marcado que nos hace distinguir entre las hembras y los machos, ¿sale? Eh, Regresando a esta diapositiva, tenemos principalmente tres subclases, la clase Prototeria, Metateria y Euteria. En la clase Prototeria, subclase, encontramos a organismos como el ornitorrinco y el equidna. ¿Cuál es la característica de estos organismos, chicos, con respecto al resto de los mamíferos? ¿Cómo se caracterizan? Exactamente. Van a ser mamíferos que ponen huevos y que, por lo tanto, por ejemplo, en ellos el huevo pues va a ser un poco más semejante al de las aves, es de tipo telolecito intenso. Sin embargo, a pesar de que ponen huevo, también los organismos pues no nacen tan maduros e inmediatamente una vez que eclosionan, pues se dirigen hacia las glándulas mamarias para continuar alimentándose en el caso de estos organismos. En el caso, por ejemplo, de la subclase Metatheria, aquí encontramos a los marsupiales y entre ellos pues los que conocemos comúnmente, por ejemplo, los canguros, las zarigüeyas, los koalas. ¿Cuál es la característica de estos organismos? ¿Han visto, chicos, cuál es ¿Que crecen en sacos? ¿En bolsas? en saco o en bolsa, que también se le conoce como marsupio? Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos la mayoría de ellos presenta este marsupio en la parte ventral y, por ejemplo, en muchas ocasiones los marsupiales nacen poco desarrollados e inmediatamente una vez que salen se dirigen hacia el marsupio para continuar su desarrollo. Generalmente solamente, por ejemplo, el olfato, las extremidades son las que están un poco más desarrolladas porque esto les permite poder salir
cuando se lleva a cabo el parto, arrastrarse y poder llegar hacia lo que sería el marsupio. Y obviamente ahí se adhieren de las glándulas mamarias y continúan su desarrollo. A diferencia, chicos, vamos a tener la clase euteria en donde se encuentran pues el resto de los mamíferos. Entre ellos, por ejemplo, el ratón, que es en donde nos vamos a enfocar principalmente el desarrollo embrionario, y en ellos de manera muy particular, o una característica que los puede diferenciar, es la presencia de una placenta bien formada. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos de la subclase Metatheria también forman una placenta, pero va a ser totalmente, bueno, va a ser diferente a los de la subclase Euteria, inclusive en ocasiones los pueden encontrar como aplacentarios y placentarios, ¿no? Una diferencia entre estos dos. Enfocándonos principalmente a lo que sería el ratón, pues aquí observamos los aparatos reproductores de hembra y de macho. ¿Quién me dice, chicos, cuál es el de la hembra y cuál es el del macho? El de la izquierda, chicos, ¿de qué es? Parece que es de la hembra. Hembra. Este, el que les estoy señalando. Y el de la derecha, entonces, Macho. macho, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Pues no, chicos, el de la izquierda es el del macho. Estos son los testículos. Este es el epidídimo, ¿sale? Y estos son los conductos. En este caso, los conductos deferentes, aquí se fusionan, es el conducto eyaculador, y desembocaría en el órgano copulador, en este caso, las vesículas seminales. Este es el de hembra, chicos, el del lado derecho. ¿Esta estructura qué sería? ¿Los ovarios? ¿No? Riñones. Riñones, exactamente, por detrás. Aquí un ovario y aquí se encuentra el otro. Porque en el caso de los mamíferos, los ovarios son muy pequeñitos. Si los comparamos, por ejemplo, como con aves, que son muy evidentes, tortugas, reptiles, porque en mamíferos son muy pequeños. ¿Se acuerdan? En ellos, por ejemplo, ¿cómo es el tipo de huevo? Según la cantidad de vitelo, ¿cómo es? Alecito. Alecito. Ajá, eso quiere decir que pues no tienen, o más bien tienen muy escaso vitelo, casi no presentan vitelo. Y entonces, ¿por qué estarían de ese tamaño los ovarios? ¿Qué pasa? ¿Por qué no necesitan de ese vitelo? Porque el vitelo sería aquella sustancia, bueno, membrana que alimenta al embrión. En cambio, va a continuar una vez que nazca, se va a poder seguir alimentando a través de las glándulas mamarias. Pero antes de que nazca, ¿a través de qué La estructuras? placenta. El Exactamente. cordón umbilical. Ajá. Tanto obviamente del cordón que se lo conecta hacia la placenta va a ser muy importante para que pueda llevar a cabo su desarrollo. En este caso, como no almacenan vitelo, pues esos ovocitos están muy, son muy pequeños de tamaño si los comparamos, por ejemplo, como con los de aves, en donde almacenan gran cantidad de vitelo, y por eso los vemos aquí en la imagen muy pequeños, ¿sale? Los oviductos están enrollados aquí, que son estos que se ven como negros, aquí muy marcados, y posteriormente estaría aquí los cuernos uterinos. En el caso, ¿se acuerdan que en mamíferos había diferentes tipos de útero? Bicorno, bipartido, doble o simple. En el caso de los ratones es de tipo bicorno. Aquí están los dos cuernos uterinos, a través de los cuales se van a ir implantando esos embriones conforme se vayan desarrollando. Aquí es parte del cuerpo del útero, luego sigue el cérvix y la vagina. ¿Sale? En este caso vemos una imagen representativa de un huevo en el caso del humano y del ratón. Ya me mencionaron que el huevo va a ser alécito. ¿Y cuáles serían las cubiertas ovulares que presentan? Las primarias, las cuales están formadas por el ovocito. Ajá, ¿y cómo se llama la primaria? Cubierta vitelina. Pelucita. ¿No? ¿Se acuerdan cómo se llama la primaria?
La primaria es la zona pelúcida. Exactamente. Y que, por ejemplo, aquí en ratón vemos esa zona pelúcida, ¿no? Aquí, aquí. Pero, por ejemplo, en el caso del humano también presenta una cubierta secundaria. ¿Cómo se llama esa cubierta secundaria? Corona radiada. Exactamente, ¿sale? Que la vemos aquí representada. En el caso del ratón les mencionaba, pues solamente está presente la zona pelúcida. Por eso vemos esa diferencia en cuanto a la imagen. Una vez que los organismos ya son sexualmente maduros y que se puede llevar a cabo la cópula, como resultado se puede realizar la fertilización. En este caso, en la imagen del lado izquierdo, se esquematiza parte de ese proceso de fertilización que ustedes ya conocen. Por ejemplo, esta línea que ven aquí en color como gris es la membrana del ovocito. Esta es la zona pelúcida y aquí estarían los espermatozoides que van a hacer, en este caso, contacto con la zona pelúcida. Ese ovocito, ¿en qué etapa de la meiosis estaría bloqueado? Metafase 2. Exactamente, en metafase 2. Entonces, una vez que llega el espermatozoide, hace contacto con la zona pelúcida, que si ustedes recordarán, está formado por proteínas, glicoproteínas de la familia ZP, a los cuales se une de manera específica y provoca lo que sería la reacción acrosómica. Esto va a hacer que las enzimas se empiecen a liberar y que el espermatozoide se abra paso a través, en este caso, de la zona pelúcida, para que haga contacto con la membrana del ovocito, se desbloquee metabólicamente, emita el segundo cuerpo polar y que entonces el núcleo del espermatozoide puede entrar. Como resultado final, pues se lleva a cabo la anfimixis para la formación del cigoto. Como el huevo es de tipo alécito, entonces una vez que se formó el cigoto, se lleva a cabo la segmentación. ¿Cómo es el tipo y el patrón de segmentación, chicos? Segmentación rotacional. Ese sería el patrón. ¿Y el tipo? ¿Holoblástica o meroblástica? Meroblástica. ¿Están de acuerdo, chicos? Holoblástica. Holoplástica. Holoblástica. Acuérdense que la holoblástica es total y la meroblástica es parcial. En este caso, como el huevo es alécito y tiene, casi no tiene vitelo, entonces todo se puede segmentar. Esos planos o surcos de segmentación atraviesan a todo el embrión. Entonces, como el patrón es además asincrónico y las divisiones son muy lentas, vamos a observar que el primer plano es meridional y nos va a formar dos blastómeros. Aquí están. Sin embargo, el segundo plano solamente va a afectar a uno de los blastómeros y va a ser meridional, mientras que para el otro blastómero va a ser ecuatorial. ¿Esto qué quiere decir? Que esos planos de segmentación se van a ir alternando o rotando en cada uno de los blastómeros. Y como las divisiones son muy lentas, dan de cuenta que podemos observar fases en donde hay dos blastómeros, 3, 4, 5, etcétera. A diferencia de otros organismos en donde de 2 inmediatamente vemos 4, 8, 16 y así sucesivamente. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vemos esas divisiones iniciales y que poco a poco esos blastómeros se van haciendo cada vez más pequeños. Inclusive aquí está rodeado de la zona pelúcida, que correspondería también a la membrana de fertilización. En este caso, bueno, me faltó preguntarles, chicos, en mamíferos la fertilización es interna, ¿sale? Entonces, ¿en qué parte del aparato reproductor se lleva a cabo esta fertilización? Trompas de falopio. Ajá, y específicamente en cualquier parte de ese oviducto o de esa trompa de No es falopio. el primer tercio anterior. Exactamente, va a ser en el primer tercio anterior del oviducto, porque obviamente es el que va a estar más cerca del ovario. Y entonces, ¿la segmentación dónde se lleva a cabo? Si la fertilización se realizó en el primer tercio anterior del oviducto, entonces la segmentación. ¿Serían los 2 tercios restantes del oviducto? Exactamente. Conforme va bajando en las dos
terceras partes del oviducto se va a ir segmentando. ¿Sale? Va a ir sufriendo estas divisiones hasta llevar a cabo la formación del blastocisto. Más o menos alrededor del 5.º día se va a poder observar ese blastocisto. Entonces, déjenme le regreso. Estas células, estos blastómeros, poco a poco van a ir o se va a llevar a cabo un fenómeno que se conoce como compactación, en donde los blastómeros periféricos van a formar uniones estrechas diferentes a las uniones que formen los blastómeros internos, de tal forma que se empiece a distinguir células aquí aplanadas que van a formar el trofoblasto, que es estas células esféricas que van a formar el nódulo embrionario o que también lo pueden encontrar como masa celular interna. Y conforme se va formando esta blástula, se va a distinguir lo que correspondería a la cavidad del blastocisto. ¿Sale? Este es el blastocisto o la blástula primaria que se forma alrededor del 5.º día de desarrollo embrionario, con el nódulo, el trofoblasto y la cavidad del blastocisto. Ahora, chicos, vean, por ejemplo, aquí se alcanzan a ver los dos pronúcleos. Una vez que se lleva a cabo la enfimixis, se empieza a segmentar. Se ven aquí cada vez más pequeños los blastómeros. Aquí la compactación, que inclusive no se alcanzan a distinguir, hasta la formación de este blastocisto. ¿Qué es lo que tiene que pasar posteriormente para que pueda continuar el desarrollo? Implantación en el endometrio. Exactamente. Entonces, ese blastocisto se va a liberar de esa zona pelúcida para poder implantarse en el útero, en el endometrio. Si ustedes recordarán, bueno, ya habíamos visto más o menos imágenes de cortes histológicos del útero formados por el endometrio, veíamos el epitelio, el miometrio y el perimetrio. En el caso del ratón, la implantación se denomina excéntrica, ¿sale? Se lleva a cabo una implantación de tipo excéntrico. Ahora vamos a ver cuál es la característica. Aquí del lado izquierdo vemos una representación de cómo se vería ese aparato reproductor. En el caso del ratón, este es el ovario, todo este que vemos aquí es el oviducto y este es un cuerno uterino, ¿sale? Del lado contrario estaría la otra parte del aparato reproductor. Entonces aquí vemos que en el primer tercio anterior, vean, una vez que se llevó a cabo la ovulación, se realizó la fertilización y conforme va bajando, empieza a dividirse, ¿sale? Hasta que se forme el blastocisto. Ese blastocisto se libera de la zona pelúcida y se va a implantar en el endometrio. En este caso, como la implantación es excéntrica, va a haber unas pequeñas como fosas o criptas en ese epitelio en donde el blastocisto se va a implantar, principalmente del lado contrario hacia donde está el nódulo embrionario, como lo vemos aquí. Vean, se implanta en esas criptas del lado contrario. El nódulo es el que se ve aquí como en color azul, ¿vale? Este es el nódulo y este sería aquí la cavidad y el trofoblasto. Este sería, por ejemplo, en el caso del ratón. Aquí en la imagen de la derecha, inclusive vemos varios blastocistos que están ahí todavía, pues, sin implantarse. Acuérdense que tienen, por ejemplo, en el caso de estos organismos, pues muchas crías son las que nacen, ¿no? Y se pueden implantar en ambos lados de los cuernos uterinos. Sin embargo, en otros mamíferos vamos a observar que puede haber una implantación central o una implantación de tipo intersticial. Por ejemplo, la implantación central la podemos ver en algunos mamíferos como en los conejos, en donde el embrión hace contacto con todo el epitelio del útero. Hagan de cuenta, tal cual su nombre lo dice, se implanta de manera central. En el caso de los ratones, como hemos visto, se implanta en esas criptas del lado contrario a donde está el nódulo embrionario. Y por ejemplo, en el caso de los humanos o primates, la implantación es de tipo intersticial. En ellos, el embrión tiene que romper esa mucosa uterina, penetrar, para que se pueda implantar. Y a diferencia, aquí lo hace del lado del nódulo embrionario, que vendría siendo de esta parte. ¿Sale? Esta sería ese epitelio o la pared del útero. Y este que está aquí como en café representa la luz del útero, igual que aquí y en la imagen de arriba. No sé si tengan alguna duda, chicos, hasta aquí.
No, profesora. No, profe. Ok, entonces, una vez que se lleva a cabo la implantación y en las preparaciones histológicas, pues ya estaríamos a nivel de útero, ¿sale? Va a continuar lo siguiente del desarrollo embrionario. Entonces, ¿qué fase seguiría, chicos? Después de la segmentación en mamíferos, ¿qué fase seguiría? Pregastrulación. Ajá, la pregastrulación. Entonces, vamos a observar que a partir más o menos del sexto al octavo día, más o menos, se lleva a cabo los movimientos pregastrulatorios. Acuérdense que estos movimientos son muy importantes porque permite que se forme el hipoblasto y entre el hipo y el epiblasto, que ahorita vamos a ver una imagen, se va a encontrar el blastocele, ¿sale? El blastocele pues va a ser una cavidad que permita que las áreas puedan ingresar y que se forme posteriormente lo que sería la gástrula. Entonces, si recuerdan, pues este blastocisto solamente está conformado por el trofoblasto, el nódulo embrionario y la cavidad del blastocisto. Entonces necesita de esas estructuras para que se pueda llevar a cabo o continúe el desarrollo. Entonces, por ejemplo, en el caso del ratón, ¿se acuerdan? Que yo creo que sí ya lo vieron en teoría, cómo se lleva a cabo la formación del hipoblasto. ¿Sí se acuerdan, chicos? ¿No se acuerdan? No, profesor. Bueno, vean, en este caso, las células del trofoblasto van a migrar, se van a colocar por debajo del nódulo y van a empezar a formar, obviamente, el hipoblasto. Estas células van a tapizar aquí internamente al trofoblasto, ¿sale? Vean aquí cómo proliferan y empiezan a tapizarlo para dar origen a la formación de la cavidad del saco vitelino. Este nódulo embrionario, que lo vemos aquí en la imagen de la izquierda y en la A, poco a poco se va a ir alargando. Vean aquí cómo se ve más alargado, que inclusive a esta fase también se le conoce como cilindro embrionario. Entonces, a veces en las preparaciones, así tal cual, vemos esta imagen. Además de que se formó el hipoblasto, de que se está formando la cavidad del saco vitelino, del lado contrario, las células del trofoblasto van a proliferar y formar el cono ectoplacentario, que va a ayudar a la formación de estructuras como la placenta. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? No. No. ¿No? No, profesora. Ok, gracias, chicos. Acuérdense que en primates o en el humano va a ser diferente estos movimientos. Vean aquí cómo ese nódulo embrionario de ser una masa, poco a poco va a empezar a cavitar, va a empezar a formar eh, una primer cavidad que se denomina o que se llama cavidad proamniótica. ¿Sale? Vean, aquí está la cavidad proamniótica, sigue estando el cono ectoplacentario. Este de amarillo es el hipoblasto. Ese hipoblasto, vean cómo continúa creciendo para dejar formado la cavidad del saco vitelino. Esta cavidad proamniótica poco a poco va a ir formando pliegues aquí para dar origen a la formación de más cavidades. Entonces, un primer pliegue que se forma se denomina como pliegue amniótico, que es este. Han de cuenta que se cierra aquí y entonces la parte posterior o esta parte es la única que va a dar origen al embrión. El resto va a dar origen a estructuras extraembrionarias, ¿sale? Por eso aquí se los marco así. Esta parte entonces se le va a denominar como epiblasto. Y este amarillo, que era el que veíamos desde un inicio, pues es ese hipoblasto. Entonces, chicos, ¿dónde estaría el blastocele? ¿Sí? 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 Sería ese hueco que está ahí.
¿Es este hueco? Sí. Este hueco es esa cavidad proamniótica, ¿sale? El blastocele es muy pequeño, aquí no se alcanza a distinguir, pero estaría entre el epi y el hipoblasto, aquí. Que inclusive también, si ustedes recuerdan cuando vieron desarrollo de aves, veían que quedaba el epiblasto, el hipoblasto y entre ellos dos el blastocele, ¿sale? Ahorita se los marco en otra imagen. Entonces, chicos, este pliegue se va a cerrar y nos va a formar otro pliegue para establecer 3 cavidades. Esta que vemos aquí corresponde a la cavidad amniótica. La del medio se llama cavidad del celoma extraembrionario y la última va a ser la cavidad del cono ectoplacentario, que va a ser por la que colinde con el cono ectoplacentario, que es el que se ve aquí. Aquí también vemos ese epiblasto, el hipoblasto, y este hueco ya es la cavidad del saco vitelino. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta aquí? No, profesora. ¿No? Ahora, si se fijan, bueno, aquí ya se los marqué. Está epiblasto, hipoblasto y entre ellos dos estaría el blastocele. Acuérdense que este espacio del blastocele es muy importante para que las áreas puedan ingresar durante la gastrulación. Y si se fijan en el caso del ratón, ese epi e hipoblasto tienen forma de U, ¿sale? Es muy característico en estos organismos. Al término, pues ya vemos establecidas las áreas presuntivas organoformadoras. Estas áreas presuntivas, ¿en dónde estarían, chicos? De esta imagen, ¿en qué parte estarían las áreas presuntivas? A todo lo largo. ¿En qué parte estarían, chicos? ¿Dónde creen, chicos, que estarían esas áreas presuntivas? Les voy a preguntar como en otra clase. ¿Siguen vivos, chicos? Sí, No es que les- bueno, yo aún estoy buscando porque para mí sería que están tal cual el diagrama de la derecha, pero también me puedo equivocar. Ajá, A estas ver, áreas, a ver, déjenme, se los regreso, que es la misma imagen. Esas áreas presuntivas, ¿en dónde las pondrían ustedes? ¿En el nódulo? En el nódulo, pero aquí ya no vemos el nódulo. Ya el nódulo lo vimos anteriormente, antes de que se formaban, se llevan a cabo los movimientos pregastulatorios. Pasando esos movimientos pregastulatorios, pues es que se lleva a cabo lo que sería la gastrulación. Entonces, chicos, si ustedes tuvieran que iluminar o que poner esas áreas presuntivas, tomando en cuenta esta imagen, ¿en dónde las pondrían? Y que por ahí ya les... Ajá. Supongo que ya lo amarillo es el endodermo, empezando por ahí. Bueno, el hipoblasto sí es endodermo, pero extraembrionario. Podría ser en el epiblasto. Exactamente, ¿sale? Esas áreas presuntivas están aquí en el epiblasto, inclusive por eso les marcaba aquí que esta porción era la que iba a dar origen a propiamente al desarrollo del embrión. Entonces, esas áreas estarían aquí, solamente que obviamente aquí representadas están totalmente representadas como si fuera en un óvalo y si las ponemos, hagan de cuenta que este óvalo estaría en forma de U. No sé si más o menos se alcance a visualizar. Esta línea primitiva estaría de este lado, ¿sale? Y hacia aquí estaría ectodermo, esta parte. Toda esta parte estaría hacia aquí. Ahorita les voy a pasar otra imagen. Ay, a ver si con esta. Bien, por ejemplo, aquí también vemos cómo se llevan a cabo esos movimientos pregastrulatorios, en donde de tener una cavidad
vean, poco a poco se empiezan a formar esos pliegues para formarnos 3 cavidades, ¿sale? La amniótica, la del cono ectoplacentario y la del celoma extraembrionario. Este es el cono ectoplacentario. Y que generalmente ahorita vamos a ver unas imágenes, pero así tal cual las alcanzamos a ver en las preparaciones histológicas. Ahora, chicos, tomando en cuenta esta, acuérdense que una vez que se llevan a cabo estos movimientos y que se formaron estas estructuras, también en el caso del epiblasto vamos a ver la línea primitiva, el nódulo de Hensen. Estos van a ser muy importantes para que las áreas puedan ingresar y se forme la gástrula. En este caso, ¿qué movimientos realizan cada área? ¿Qué es lo que hace el endodermo? Chicos. Y que en la mayoría de los casos hemos visto que ese endodermo va a invaginar a través de la línea primitiva y obviamente aquí podemos al endodermo, va a desplazar a ese hipoblasto, ¿sale? Entonces tenemos la capa más interna que es el endodermo. De manera conjunta, notocorda y precordal van a involucionar por el nódulo de Hensen y se dirigen hacia la región cefálica. Van a estar pues por encima de ese endodermo. Entonces estas áreas ya ingresaron. Nos falta mesodermo, ¿sale? Mesodermo, como está un poco alejado de la línea primitiva, primero converge hacia la línea y luego invagina, colocándose como la segunda capa. Entonces la interna es endodermo, la media, notocorda y precordal, a los lados mesodermo. ¿Y qué área nos falta entonces para que lleve a cabo los movimientos? Ectodermo. Ajá, ¿y qué es lo que generalmente hace ectodermo? Recubre por epíbola. Ajá. Exactamente, entonces una vez que entraron las áreas, estas áreas que vemos aquí por debajo, ectodermo y neural van a empezar a recubrir por epíbolia todos esos huecos o espacios que dejaron las áreas para establecerse como la capa más externa, ¿sale? Y de esta forma tener una gástrula con las 3 hojas blastodérmicas. Chicos, Profesora, disculpe. Ay, ajá. ¿por qué movimiento entraba el endodermo? Mira, primero converge hacia la línea primitiva, es decir, se va a acercar y luego va a invaginar. Gracias, profesora. Chicos, ¿nos podemos volver a conectar, por favor? Sí. Sí. Sí, gracias. Sí. Ese epiblasto e hipoblasto tienen forma de U, ¿no? Aquí está el epi y el hipo. Entonces, más o menos si lo viéramos como en 3D, veríamos una estructura así. Esto que se ve aquí como amarillo, solamente una porción, es el hipoblasto, estaría rodeándolo a todo, pero aquí solamente está representado de este lado, ¿sale? Aquí también. Y este es ese epiblasto, ¿vale? Yo les mencionaba que de este lado iba a estar la línea primitiva. En este caso, esta es la línea primitiva. Esto que se ve aquí como rojo, estaría aquí el surco y la línea primitiva. Entonces las áreas estarían ingresando así, ¿sale? Invaginaría endodermo, involucionaría notocorda, precordal, mesodermo también invagina. Y estas flechitas que están aquí les están como esquematizando cómo es que penetran esas áreas. Inclusive ven aquí les marcan el epiblasto. Todo entonces sería ese epiblasto y obviamente aquí al final en azul estaría ectodermo. No sé si así les queda un poco más claro también para cómo quedarían esas áreas presuntivas. Es un poco complejo ahí tratarle de ver. Y si se fijan, como les mencionaba que ese epiblasto y hipoblasto tenían forma de U, si lo vemos aquí en otra imagen, aquí. Internamente, o bueno, la primera capa que ingresó fue aquí endodermo. Luego viene mesodermo y luego ectodermo. Entonces, chicos, con esta imagen, ¿qué capa es la que está hacia adentro? Esta es la cavidad amniótica, sale o este espacio.
¿Quién estaría dentro? Ectodermo. Ectodermo, exactamente. ¿Y dónde tiene que estar ectodermo? Por fuera. Por fuera, ¿sale? Entonces, como en ellos epiblasto y piloblasto tienen esa forma característica, una vez que se lleva a cabo la gastrulación y conforme se lleva a cabo la organogénesis, hay una inversión de hojas blastodérmicas. ¿Esto para qué? Para que al final el ectodermo quede afuera, el endodermo hacia adentro. Entonces, generalmente el embrión, por ejemplo, aquí vemos ectodermo adentro y endodermo afuera, empieza a sufrir una serie de torsiones y giros para que él solito como que se enrolla sobre sí, para que vean esta imagen y aquí. ¿Quién queda ahora adentro? Aquí de manera punteada está representado ya endodermo en la parte interna. Y aquí, por ejemplo, en la imagen de abajo ya vemos endodermo interno y ectodermo externo. ¿Sale? Entonces, conforme se lleva a cabo la organogénesis, la formación del tubo neural, etcétera, se empiezan a llevar estos giros para que se realice una inversión de las hojas y ahora sí quede ectodermo hacia afuera. Esto va a ser característico en organismos en donde se formen estos movimientos pregastulatorios se llevan a cabo de esta forma. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. No. Ok. Vean, por ejemplo, igual, esta es más o menos la misma imagen. Aquí vemos las tres cavidades, ecto, meso y endodermo. Y vean, conforme continúa la organogénesis, aún ectodermo está adentro. ¿Sale? Entonces, nada más poco a poco se va llevando a cabo esa inversión para que ectodermo quede afuera. Y uno de los órganos que generalmente es el que les mencionamos y el que vamos a ver ya de manera más precisa en la siguiente clase va a ser el desarrollo del tubo neural. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, se forma aquí la placa neural, la cual empieza a invaginar? Se unen los pliegues para dar origen a la formación del tubo neural. Obviamente se los voy a mencionar muy, muy breve porque ya lo verán a más detalle. Y ese tubo neural, si ustedes recuerdan, es un tubo totalmente recto. Poco a poco va a empezar a sufrir dilataciones que corresponden a las vesículas encefálicas primarias y estas posteriormente se dividen y van a formar las secundarias. Entonces, esto lo vemos en el ratón alrededor del 9º día de gestación. Conforme se lleva a cabo esto, vean aquí, este es ahí se me fue los surcos y aquí el pliegue neural, poco a poco se va a ir cerrando, pero también a la par el mesodermo se va regionalizando. Entonces, por ejemplo, estas estructuras que vemos aquí, que son estas. ¿Los omites? Exactamente, son los omites. Entonces, si ustedes recuerdan, ese mesodermo se regionaliza en tres partes. La más anterior, que es el mesodermo paraxial, ¿en qué zona se divide? ¿Qué es el paraxial o somítico? También lo pueden encontrar. ¿Se acuerdan que se divide en tres partes? Sí. ¿Cuáles son? Dermatomo, miotomo y esclerotomo. Exactamente. El dermatomo es el que va a dar origen a la dermis, el miotomo a los músculos y el esclerotomo, por ejemplo, huesos, cartílago. Aquí tenemos el siguiente que sería el mesodermo intermedio. ¿Ese a qué daría origen? ¿No? Ese, por ejemplo, puede dar origen a aparato reproductor, a sistema urinario, a músculos. Y posteriormente aquí estaría el mesodermo que se delamina, que es el ventrolateral. ¿Cómo se llama esta porción, chicos, de mesodermo que está en contacto con ectodermo? Mesodermo. Ajá, pero ¿qué nombre recibe ese mesodermo? Somatopleura. Exactamente. Y el que está en
en contacto con endodermo. Es placnopleura. Exacto, sale, va a ser entonces somatopleura, esplagmopleura, igual de ambos lados. Y este espacio que vemos aquí es el celoma. Entonces, por ejemplo, a veces en las imágenes, en las preparaciones que vemos en el laboratorio, vemos un estadio más o menos semejante a este, alrededor de los 10 días, en donde pues alcanzamos a distinguir esos somites, esta que es la región cefálica, la de la cabeza. Por ejemplo, aquí se ve el ojo, la vesícula óptica. Estas son las vesículas encefálicas. Aquí está prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Este es el estomodeo, esta apertura que ven aquí, que va a ser la futura boca. Y por ejemplo, aquí este es el corazón, abajito vemos el hígado, entre otras estructuras. Vean aquí desde alrededor del 8º día cómo se va llevando a cabo esa inversión de hojas y poco a poco cómo se va desarrollando el embrión hasta prácticamente ya está listo para nacer, que sería esta imagen. En el caso del ratón, el desarrollo dura alrededor de 21 días. ¿Tienen alguna duda, chicos? No. ¿No? Ahora, en el laboratorio, como les mencionaba, generalmente vemos preparaciones histológicas del desarrollo embrionario de ratón. Sale desde el día 1 hasta el día 10 aproximadamente. Entonces, por ejemplo, dentro de los primeros 5 días, vemos estas imágenes. Estas imágenes, ¿qué etapa del desarrollo representarían? La gastrulación. La segmentación. Ajá, sería la segmentación. Aquí, por ejemplo, podemos ver esos blastómeros. Aquí 2, 4, 8. Aquí esos blastómeros ya no se alcanzan a distinguir porque se lleva a cabo la compactación, pero al final, como resultado de esa compactación, vean, se formó el blastocisto. Este sería el nódulo embrionario. Si ese es el nódulo, estas células, ¿cómo se llaman? Es el trofoblasto. Exactamente. Y este hueco. Cavidad del blastocisto. Exactamente, la cavidad del blastocisto. ¿Sale? ¿Sí escuchan la música, chicos? ¿Cuál música? Más o ¿No? menos. Es que aquí mi vecino tiene música y dije, no sé si se escucha. Pero bueno. No, no escucho. Ok. Entonces, aquí sería alrededor del 5º día, ¿sale? Aquí vemos el 6, 7 y el 8 días de desarrollo. A partir del 6º, ¿se acuerdan que les mencionaba que ya vemos los movimientos pregastrulatorios? Entonces, esta estructura que vemos aquí es ese embrión, ¿sale? Este y este. Todo el resto es parte del útero, del endometrio donde se implantó. Entonces, por ejemplo, chicos, en esta imagen vemos el cono ectoplacentario, que son estas células que se ven aquí como más amontonadas, estas. Esta es la cavidad proamniótica y este es el epiblasto, toda esta porción. Y no sé si alcanzan a ver aquí uno delgadito, ese es el hipoblasto. ¿Sale? Por ejemplo, al día 7, ya en ocasiones alcanzamos a ver el pliegue. Este es igual, aquí el cono ectoplacentario. Este es el hipoblasto, no sé si alcanzan a ver inclusive aquí como una línea que lo separa. Aquí podemos ver el hipoblasto, que es la capa interna más gruesa, el epiblasto que diga, y el hipoblasto, la que está por fuera. Y esto que tenemos aquí sería entonces la cavidad del saco vitelino. Y vean, por ejemplo, el día 8. En el día 8, ¿qué es lo que alcanzan a ver? Las 3 cavidades. Exactamente, ya se empiezan a ver las 3 cavidades. Déjenme se los pongo aquí. Esta que es la del cono,
Esta es la del celoma y esta es la amniótica, ¿sale? Aquí ya se llevó a cabo la gastrulación y por lo tanto vemos al embrión con sus 3 hojas. Aquí vemos 1, 2 y la tercera capa. Esta capa que se ve aquí gruesa, muy teñida, ¿qué sería? Las áreas presuntivas organoformadoras. Ajá, solamente que aquí, específicamente, ¿qué área sería? Aquí ya se llevó a cabo la gastrulación. Entonces ya tenemos endodermo, ectodermo y mesodermo. ¿Sale? Aquí ya se llevó a cabo esa etapa del desarrollo. De esas 3, esta que tenemos aquí, ¿cuál sería? Esta que es ectodermo, mesodermo o endodermo. Ectodermo. Exactamente, ese es ectodermo. Entonces esta, Mesodermo. ajá, y esta delgada que vemos aquí es endodermo. Si se fijan aquí quién está adentro, pues ectodermo. Entonces, posteriormente se debe llevar a cabo esa inversión de hojas para que ectodermo quede por fuera. ¿Sale? Este hueco que se ve aquí es la cavidad amniótica. ¿Sale? Esta. Al 9º día, chicos, más o menos vemos una imagen así. Hagan de cuenta que a este día todavía no hay inversión de hojas. Entonces, este es el embrión con la parte de la región cefálica, la cabecita, la región caudal. Entonces, si se hace un corte a esta altura, vamos a ver parte todavía de neural de un lado y de neural del otro, que es lo que vemos exactamente aquí. Entonces, vean, si nos enfocamos en la parte de abajo, este es neural. Es el surco y los pliegues neurales, ¿sale? Aquí se ve neural y ectodermo. Si este es neural, entonces esta capa que vemos por debajo, ¿qué sería? Todo esto, ¿qué sería? El mesodermo. Exactamente, es el mesodermo. Este es el paraxial, este es el intermedio y miren, vean el ventrolateral. Esta capa que vemos aquí es somatopleura y aquí la otra capa separada es esplacnopleura. Entre ellos el espacio es el celoma, de un lado y del otro. Esto quiere decir que esta capa delgada es endodermo. Y no sé si alcancen a ver aquí como un macizo de células. Esta es la notocorda. ¿Sale? Profesor. ¿Tienen Vale. alguna duda, chicos? No. ¿No? Bueno, de este sí no les puedo poner video, chicos, porque está un poquito más difícil encontrar de mamíferos. Y bueno, con eso sería todo, chicos. Si no tienen alguna pregunta de la práctica, ahí en el Classroom ya viene las preguntas que tienen que contestar. Igual los esquemas, donde le tienen que poner, bueno, nombre a las estructuras que se les señalan, que son las que vimos ahorita. Entonces, espero que no haya problema. Y si no tienen alguna duda, chicos, entonces el miércoles con el profesor veríamos lo que sería sistema nervioso y ojo. ¿Sale? No sé si hay alguna otra cosa, profe. ¿No? ¿Sí me escuchó el profe? Muchachos.